Bueno, entonces chicos, esta clase vamos a ver lo que es interacción de objetos. Ya han debido ver cuál es la definición de interacción de objetos. Es básicamente cuando tú estás con una clase o un objeto y estás interactuando de alguna manera necesitando o generando o requiriendo algún tipo de ya sea variable o algún método de otra clase. Es como tú con la interacción con otro humano cuando necesitas saber su nombre y le estás preguntando. Entonces estás accediendo a lo que es un objeto y estás accediendo a su método decir nombre. Para eso podemos darnos un pequeño ejemplo que se diga profesor, vamos a ponerle, y otra clase que es alumno. La relación entre profesor y alumno va a ser que el profesor va a poder preguntarle cosas al alumno para empezar. Para eso vamos a hacerlo rápido. Vamos a seguir su forma de crear una clase. Esperen, vamos a seguir. Ya. Vamos a hacerle con métodos simples. Primeramente le vamos a crear sus atributos. Ya unos dos nada más. Su nombre y su código. Ahora lo vamos a inicializar. Ustedes están llevando orientado a objetos, entonces vamos a usar su forma de crear un objeto, que es primero dedicar la clase, después los atributos o las variables y después el constructor. Ya. Ok, aquí podemos ya crearle sus propios métodos a la clase, pero lo que vamos a hacer aquí es interactuar con la otra clase que todavía no la hemos definido, pero lo vamos a definir ahora. Para eso vamos a darle un método, no sé, que siga string nombre alumno o pedir nombre alumno. Podemos ponerle pedir nombre alumno. Acá le podemos decir retornar un método que vamos a crear ahorita, pero en otra clase, que diga devolver. Para eso vamos a crearle su forma alumno punto, ¿cómo se va a llamar? Devolver nombre. O decir nombre, una de dos. Decir nombre, ¿no? Tenemos los paréntesis diciendo que sí es un método y compilamos. Ahora vamos a ir directamente al otro, acá, al alumno. Y le vamos a decir aquí en alumno, vamos a crear primero alumno. Esperen, acá creo que lo he colocado el profesor con minúscula, así. Alumno. Ahí está. Ahí. Bien, ahora sí. Vamos a crear sus métodos, bueno, sus atributos ahora. Igual un nombre y no sé, una edad. Su constructor, public alumno. Esta es la manera de hacer con orientado a objetos. Hay maneras más dinámicas de hacer cuando ya utilizamos programación estructurada o orientada a situaciones o a apariencias. Es más bonito esa, pero para esta parte de orientado a objetos sí o sí vamos a hacerlo de esta manera. Ahora vamos a crear el método
que nosotros estamos diciendo que va a devolver el nombre, que era decir nombre. Lo único que va a hacer es retornar el 10.nombre. Bueno, ahora sí, para ir de acuerdo. Ya. Esto compila y aquí alumno.decirNombre se llama así. Decir nombre alumno, sí. Aquí está fallando, este método no es estático. Oh, ok, pero no está pidiendo un método estático. Está. Si se dan cuenta, aquí ya se está creando la relación. Esta flechita de acá es la que indica que hay una relación entre profesor y alumno, que algo está pidiéndole el profesor al alumno. Bueno, ya me puedo esperar, me ha enviado un mensaje, esperen. Ok, no es importante. Ya. Acá, no estático método sin nombre, no puede referenciar desde un contexto estático. Usar no es estático. Ok, vamos a hacerlo de esta manera. Ok. Decir nombre está bien, qué raro. Decir nombre, ¿es correcto? Sí, está bien. ¿Qué podemos hacer acá? A ver. La referencia ya está, pero me está pidiendo que sea estático y no quiero volverlo estático. A ver, lo volveré estático, aunque no me gusta. No quiero volverlo estático, porque va a ir en contra de lo que ustedes están viendo de referenciado a objetos. Ok, vamos a crear entonces un nuevo alumno, no hay de otra. A ver, vamos a ponerle acá. Alumno de tipo alumno, con nombre alumno, va a ser igual a un nuevo alumno. ¿Con qué métodos? ¿Con qué parámetros? Nosotros le hemos dado parámetros al alumno de nombre y edad. Entonces le vamos a dar un nombre y una edad que se llame Pepe. Y va a tener una edad de 18 años. ¿Ok? Ahora lo único que le voy a decir es retorna de alumno. Listo, ahora sí. No me gusta trabajar mucho con orientado a objetos cuando no tienes que utilizar los estáticos porque te obligan a este tipo de cosas. Ahora lo que está pasando entre estos dos es que la clase alumno está dándole acceso al método decir nombre dentro de alumno, y para eso hemos tenido que crear un nuevo alumno y le hemos dado los parámetros de su nombre y su edad como nos pide la clase alumno. Acá para el constructor, el nombre y la edad. Si nosotros ejecutamos el profesor va, bueno, le vamos a dar un nombre al profesor que se va a llamar Juan, y su código, no sé, cualquier código. Perdón, aquí hay doble comilla. A ver si. Ya. Una vez que hemos creado el profesor, podemos crear o pedir el nombre a un alumno, pero nosotros estamos creando el alumno desde acá. Entonces, ya sabemos que su nombre va a ser Pepe, pero le vamos a decir pedir nombre. Y el nombre del alumno es Pepe. Eso hace que está referenciando a este objeto de acá.
Esta misma forma de hacer se lo puede hacer con métodos estáticos, mucho más bonito, pero ahora como está orientado a objetos, sí o sí tenemos que crear un objeto para hacer referencia a él. Como estos dos objetos no son estáticos, o sea, dependen de un constructor, de ser creados y luego recién poder crear su método, entonces no puedes llamar directamente del todo al método. Tienes que crearlo o hacer referencia a que una creación se está haciendo. Por eso es orientado a objetos, de crear objetos. Por eso primero hemos tenido que crear un alumno de tipo alumno, o sea, un objeto de tipo alumno, y le hemos dado sus parámetros correspondientes. Esta es una manera de hacer lo que es la relación para acceder a métodos ajenos de otras clases. Hasta aquí se puede decir se han entendido el término de interacción de objetos. A ver. Ok. Supongo que se ha entendido. No es tan complicado lo que es interacción de objetos. Ya cuando entren a herencia un poquito se van a cranear. Con esto se puede dar varios ejemplos. Pueden jugar ustedes también con esta parte de dentro del profesor, donde directamente no creen acá, pueden crear acá. Aquí lo pueden crear un nuevo alumno. O bueno, pueden crear desde acá el alumno, ya no para eso. Pueden alumno de tipo alumno. También puedes hacer así. Private alumno de tipo alumno. Y entonces alumno es.alumno va a ser igual a un nuevo alumno con esas características. Directamente desde el constructor, tú ya estás creando al alumno en este caso. Te va a dar exactamente lo mismo en este caso, pero ponte que tú estás queriendo crear más métodos que van a utilizar a la clase alumno que estás creando aquí. Entonces en ese caso sí te sirve esta forma, porque esta ya va a ser una variable global y se va a inicializar casi desde el momento en el que tú ya estás creando el profesor, ya le vas a dar un alumno, entonces ya va a trabajar con ese alumno. Puedes crear más alumnos, alumno 2, alumno 3, alumno 4, toda la clase que quieras. 1, 2, 3 y lo mismo acá. Esta es una manera, le puedes decir otro María que tiene 20 años. Después, no sé, Pablo, igual 18 años. Ok, 2 y 3. Todos estos están haciendo referencia a la clase alumno que ya hemos creado antes, todo esto. Y lo que está pasando en esta interacción de objetos, vamos a compilar, es que cada una de estas variables está creando una nueva clase de tipo alumno. Y por eso se está haciendo una interacción entre el profesor. El profesor está creando alumnos. O está registrando alumnos, pónganlo de esa manera para verlo más lógico. Entonces, cuando el profesor directamente va a acceder al alumno, le está diciendo, oye, yo voy a interactuar contigo de manera en que yo soy el que te va a crear a vos. Claro, de manera independiente el alumno se puede crear solo, eso sí. Pero como estamos viendo interacción de objetos, se puede decir que el profesor directamente puede crear alumnos. Solo le asigna un profesor, Juan, con clave eso. Y ya está creado los alumnos. Dentro de aquí tiene variables alumno, alumno 2 y alumno 3. Y estos están haciendo referencia a clases alumno. Esa es la interacción que están teniendo. Si vamos a inspeccionar, este es un alumno 2 de nombre María y edad 20. Este es un alumno, el alumno 3, que se llama Pablo, tiene 18 años. Y el primer alumno, que se llama Pepe, que tiene 18 años. Acá. Como ven, ahorita este profesor que hemos creado tiene estos tres alumnos y puede interactuar con cada uno de ellos si le damos los métodos correspondientes. Si tú le dices dentro de pedir nombre alumno, claro, quiero que me haga pero una lista de todos los alumnos que tengo.
Para eso le podemos decir que imprima por pantalla para que se vea bonito. Podemos decir void y ya no va a ser un return, sino podemos pedir un bucle si quieren, o le podemos decir a ver, vamos a system.out.print. Va a imprimir lo que es decir nombre de el alumno. También va a imprimir el del alumno 2 y del alumno 3. Ya. Vamos a ver cómo está funcionando esto. Creamos al profesor, que se llame Juan y tiene su clave o su código este. Ahora le vamos a pedir nombres alumno y te está devolviendo los nombres de los alumnos. ¿Eso qué? Mediante una impresión, y está accediendo al método que te está devolviendo un nombre. Entonces, cuando tú hagas referencia a la clase y a su método, lo que va a hacer es hacer una interacción de objetos y va a venir al alumno y le va a decir, oye, quiero que me digas tu nombre. Y el decir nombre sabe qué hacer, sabe devolver un nombre. Y todo eso te va a imprimir su nombre. Lo mismo va a ser con el alumno 2, que igual es un alumno, entonces tiene las mismas cosas. Igual va a imprimir su nombre y de tercer alumno igual. Nombre de alumnos, vamos a ver, para que se vea mejor. Ya. Y así ustedes pueden ir jugando con lo que es interacción de objetos, con todo lo que ustedes requieran, de la manera que quieran. Esto es mediante una impresión, pero también pueden pedir manualmente uno por uno, para decir, no sé, si quieren crear un método para imprimir solo el nombre del primer alumno, del segundo, del tercero. Entonces tendrían que pedirle al segundo, el tercero, otros dos más. Esta es una manera más usada. Si quieren podemos imprimirlo así como seguido. Más el segundo nombre. Esto ya es acortar líneas de código. Todo esto se va a ir. Y para decir que va a haber un salto de línea, solo le vamos a decir que... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y lo vamos a hacer bonito. El primer alumno se va a llamar esto. Más el segundo alumno. Tercer alumno. Estos me están dando error. Ok. Más. Este no me está gustando. Ya, ahorita solo lo que va a hacer es imprimir de manera lineal. A ver, quiero verlo de manera lineal cómo va a imprimir. Para empezar. Porque se va a ver feo. Pero lo puedo hacer bonito. Si lo ponemos acá un salto de línea. Va a ser lo mismo, solo que... No, este no. Todo en una sola línea. Va a ser Juan, su clave va a ser esta, y vamos a pedir el nombre de los alumnos, lo mismo. Pepe, María y Pablo. Pero todo eso desde una sola línea de código, diciéndole que primero va a imprimir el 1 más el nombre del alumno 1, se pueden poner. Más va a ser un salto de línea, eso es lo que significa esto, un salto de línea.
Y va a imprimir 2, punto, el nombre del alumno 2, más un salto de línea, 3, el nombre del alumno 3. Así pueden ir jugando un montón con todo lo que ustedes quieran, con varios, creando otros métodos y haciendo que sea más interactivo, si puede ser. Ahora, me dijeron que les han dado un examen ya pasado de primer parcial, de hace como 3 años. Yeah. ¿Lo han visto esto? Ok, vamos a leer. Para verlo. Si no tienen dudas, ¿no? No, no creo que no. Ya. Vamos a agrandar un poquito. No, buscar más donde está agrandar. No quiero agrandar como el otro. Ya. ¿Qué dicen? Leer las preguntas con cuidado, antes de responder y no olvides poner tu nombre. Ok. Los triángulos equiláteros son interesantes de analizar. En el actual contexto, los triángulos socialmente pueden estar involucrados de distinta manera. Pueden saludarse de coditos. Bueno, pueden saludarse de coditos, pueden apoyarse entre ellos o pueden estar completamente disasociados. Algunas de las preguntas que pueden responder en triángulo equilátero son: ¿se saluda de coditos con otro triángulo? ¿Es un triángulo apoyo de otro triángulo? ¿Está un triángulo completamente disasociado de otro triángulo? ¿Abraza completamente otro triángulo? ¿Agarra de alguna manera otro triángulo? Ok. Aquí hay ejemplos. Se saluda con coditos. Ok. Se saluda de lado. Es apoyo de A. Tiene dos lados. Chocan dos lados. A es completamente disasociado. No choca nada. D abraza completamente a B. O sea, es complementario. Al menos 3 puntos están chocando en el otro. Y E está agasado con B. Ok, se puede decir que es parte en parte. Un poquito difícil va a ser hacer esto. El último. Un poquito complicado. Este primero está fácil. El segundo está fácil. Este más o menos. Este también está fácil. Y este igual. Ok. ¿Qué dice? Se dice que dos triángulos... no, este es otro. ¿O no? No, eso no es. Se dice que dos triángulos se saludan de coditos y comparten solamente un vértice. Ok. Se dice que un triángulo es apoyo de otro si comparten de manera total un lado de sus triángulos. Se dice que es un triángulo que está completamente asociado con otro si no comparten nada. Se dice que un triángulo abraza a otro si lo cubre de manera completa y parcialmente. Dos lados se comparten. Ok. Se dice que un triángulo se agarra de otro si comparten parcialmente un lado. Observa en la figura la situación que se ve en el inciso D. No se considera un saludo de coditos, sino un abrazo completo. Ok. Ya. Sí. Es un abrazo completo si está complementariamente unido al otro triángulo. De la misma forma, la figura del inciso D. No se considera un abrazo completo, sino más bien un agarre. Para este problema, todo triángulo tiene la información de los tres vértices del triángulo. Ok, todos los datos representan a su vez coordenadas en un espacio bidimensional. Ok, antes que nada les preguntaría, ¿han llevado lo que es ArrayList? O bueno, arrays. ¿Han llevado lo que son conjuntos, vértices, matrices? No, nada de arreglos. Porque esto es mucho con matrices, un poquito. Si no, lo podemos hacer de dos maneras, dando vértices directamente, pero va a ser muy complicado. Este es un tipo de problema más que nada para tipos de matrices. Pero es bidimensional. ¿Cuál es el problema?
Dada esta descripción, responde la siguiente pregunta. Modelar una solución que permita solucionar un problema planteado. Ok, ese es hacer en parte su diagrama de clases y qué métodos va a tener. Después, analizar, diseñar e implementar la funcionalidad necesaria para que un triángulo responda a la pregunta si se saluda de coditos. Ok, es crear el método para decir si se saluda de coditos. Analizar, diseñar e implementar la funcionalidad para que responda a la pregunta si se apoya de otro. Igual, crear un método. 4, lo mismo, crear métodos. 5, crear métodos. 6, crear métodos. Ok. Ya. A ver. ¿Dónde estaba? Acá. Pero este programa tiene información de los tres vértices. Quiero ver si vamos a poder hacer con matrices o también si se puede hacer sin matrices. Para los tres triángulos o los datos representados a sus coordenadas en un espacio bidimensional. Ok, para eso podemos darle tipos de datos. Vamos a crear acá. Vamos a crear la clase de triángulo. Para que podamos ver. Ya. Class triángulo. Antes que nada, han entendido bien lo que es interacción de objetos, ¿no? Porque esto va a llevar mucho lo que es interacción de objetos. Dice que tiene datos bidimensionales. Entonces va a tener 3 puntos en un eje bidimensional. Para eso nosotros queremos darle datos. Lo cual podemos ponerlo como x1. Se va a hacer largo. Para que no sea tan largo. X2. Ay, perdón. Sí, va a ser 3x. Lo mismo para los yes. Y1. Y3. Ya. Vamos a crear y directamente les estaríamos dando datos. Para eso vamos a darle dato de int x1. Esta parte es muy larga, la verdad. Muy morosas. Y ahora lo que podemos hacer aquí es darle sus valores. Muy moroso. X2, X3, Y1, Y2, Y3. Lo mismo. X2, X3, Y1, Y2 y Y3. ¿Saben si su examen va a ser en hoja o les ha permitido hacer con computadora? En hoja va a ser. Sí, la van a tener feo si se equivocan en la sintaxis de algo. Ok, ahora ya tenemos el triángulo creado. Lo que podemos hacer, hay dos maneras de hacer. Lo compilamos y ya tiene el triángulo que nos va a pedir los puntos y podemos crear va a ser el punto 2. Tantos y ya tenemos un triángulo acá con todos sus datos x1, x2. Bueno, si lo hacemos más bonito podemos ponerle al revés, ¿no? De
Y1 para que vayan conforme. Y2, X3 y Y3. Está bien. Esto no importa el orden, al final siempre se van a asignar. Ahora sí, X1 vale 2, Y1 vale 3, ponte. Y estamos dando al azar. Todo para que vean que ya hemos creado un triángulo. Lo que tendríamos que hacer es crear 3 triángulos. Ya. Ahora sí. Tenemos los 3 triángulos o 2 triángulos, dependiendo. Aquí en su examen están usando 2 triángulos nada más. Esto lo descartamos. Tenemos el triángulo A y el triángulo B. Ahora la cosa es que nosotros queremos saber si estos dos tienen algún tipo de interacción. Como ven aquí, si se saludan de codo, o sea, si sus vértices, algunos de sus vértices concuerdan, solo uno de sus vértices. O puede ser este, donde dos de sus vértices concuerden, dos al menos. Este donde ninguno de los vértices concuerden, este donde sus vértices estén dentro del parámetro. En aquí es donde ya nos vamos a complicar si lo llevamos fuera de matrices. Porque ¿cómo vamos a saber el punto medio de dos puntos? Tendríamos que crear otro método más aparte para crear la intersección de puntos y decir si el otro punto del otro triángulo está en medio o al menos choca de alguna manera con la recta que vamos a crear entre estos dos puntos. Lo mismo acá. Si dos, o al menos aquí decirle que está al menos unido al otro punto, al otro triángulo. Y el último, que es lo mismo, pero solo un punto estaría chocando y otro vértice mínimo, otro vértice no está chocando. Estos dos están complicados, estos los podemos dejar para después, estos dos. Enfoquémonos en estos, que están más sencillos por ahora. Hagamos este, que es el de se saluda de coditos, de solo un punto está chocando, o sea, un vértice X1 y Y1 o X2 y Y2 o X3 y Y3 van a chocar con el X1, X2, X2, con alguno de los puntos del otro triángulo. Para eso podemos hacerle todo dentro de este mismo triángulo, o podemos crear también otra clase que haga la interacción entre el triángulo y otro triángulo. Para eso directamente hagamos acá, para que sepa hacer. Así le podemos decir con otros triángulos externos si choca o no choca. Vamos a ponerle método público. Público no va a devolver nada, vamos a devolver un boolean. Que nos diga si sí es o no es. Y cómo se llamaba el método. Salúdame coditos. Coditos. Para eso vamos a necesitar de otro triángulo. Por eso vamos a triángulo de nombre triángulo. Ya. Que se va a llamar triángulo, no solo, no muy largo. Ok. Vamos a crear la variable que se llame choca, que por ahora va a ser un false. Y lo vamos a retornar. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí adentro? Es la cuestión. Lo que vamos a hacer es preguntarle a este triángulo externo si alguno de mis puntos está chocando con sus puntos, o es igual o es diferente a uno de sus puntos del otro triángulo. Vamos a ponerle un if.
ya que no están llevando bucles. Si x1 es igual a triángulo x1, no sé si funciona así, ya no me acuerdo. Sí. Ya, si son iguales, entonces para que sea más, ya, si son iguales, entonces choca, no, vamos a preguntar si y1 igual choca this punto y1 igual choca con el y1 del otro triángulo. Si sí son iguales, entonces choca, va a ser igual a true. Perdón. Hasta aquí podemos decir que una condición le hemos dado, pero no, para que no nos pasemos, ¿qué pasa si estos sí son diferentes? Vamos a poner un else acá. Podemos ponerle acá o aquí. Vamos a ponerle aquí, porque si estos dos ya entran, ya no va a entrar el otro. Si no chocan, entonces vamos a preguntar ya también del triángulo, digo de el x2. Punto x2. Si chocan, entonces igual le vamos a preguntar si choca su y. Ya, si chocan, entonces vamos a ponerle aquí el else if para que no sea tan feo. Lo mismo. Ahí está, yo no sé, 1. Hay muchos problemas con las llaves. Ya, lo mismo, le vamos a preguntar si tú subite para que no nos confundamos. Punto x3 es igual a el triángulo punto su x3. Si te dice que es correcto o si son iguales, entonces va a comparar ya también sus yes. Ya. Y en caso de que no se choque ninguno, vamos a crear el último else. Entonces else choca es igual a falso. O sea que no choque en ninguno de los casos. No, perdón, else. Ya, aquí solo le estamos diciendo que va a crear una variable que choca, que al principio va a ser falso. Luego le vamos a preguntar si su x1 del primer triángulo choca con el x1 del segundo, o sea, alguno de sus vértices, un punto de este vértice choca con el otro, con alguno. Pero aquí también podemos decirle, si se dan cuenta va a haber más opciones todavía. Porque sí o sí esta va a ser más largo de lo que pensé esta. Podemos hacer que este x1 también pueda chocar con el x2 del otro, o este x1 pueda chocar con el x3 del otro, solo tomando en cuenta un punto. Entonces vamos a crear x1, y1, x1 y y2. Y esto solo es para el primer caso. Si se dan cuenta, es solo para el primer caso de si este punto está chocando con un punto del otro, con otro punto o con otro punto. Y ahora cuando terminemos de ejecutar los tres puntos, va a venir el siguiente punto. Si este está chocando ya también con otro.
Si este ya también está chocando con el x1 y y1 del otro, o si este está chocando con el otro punto, o si este está chocando con el otro. Y lo mismo para el tercero. Si este es el que va a ser el que esté chocando con este, o con este, o con este. Para eso igual vamos a tener que crear más métodos, más condicionales. Desde acá, un else if. Teóricamente sería un if, pero le vamos a crear desde acá. Else if. Yeah. Y lo último que le voy a decir, esto por ahora no. ¿Dónde está? Ahí está. Y ahora le voy a decir que compare el x2 ya también del primero. Sí, esto es un poco largo, pero eso es lo malo. Y ahora lo mismo le voy a decir acá. Entonces, pero en este caso para el x3. Ya. Y si no se cumple ninguno de los casos, vamos a decirle que sí, choca va a ser igual a false. Lo único que estamos haciendo aquí, dándole tantas condicionales, es decirle si va a chocar uno de los tres puntos de un triángulo con otro de los puntos del otro triángulo. Esto lo podemos acortar, sí lo podemos acortar. No quería hacerlo tanto, pero vamos a ponerlo así. Y este también choca. De hecho, señora, que hagamos así desde el principio, no así vamos a ahorrar mucho. Ya. Aquí le está diciendo si va a chocar su x1 y su y1. Si sí chocan los dos, entonces sí, va a dar bien. Lo mismo acá. Y estos ya son problemas de optimización. Puede ser hasta el 3. Y aquí ya lo voy a copiar. Ya. Y esto lo voy a copiar desde acá. Vamos a ver. Primero todo esto lo voy a borrar. Ok. Else if. Y también el x2, el x2, y2, y aquí falta uno. If es punto y2 va a ser igual a triángulo punto x3, x1, x2. Y punto y2 va a ser igual a triángulo punto y3. ¿Sí, sí? Entonces vamos a cortar esto acá. Ok. ¿Y alguno acá? Esto es un poco la parte más larga de lo que estamos haciendo con lo que es condicionales. Y3, x3. Ah, no.
Para x1 tenemos x1, x1 y x1, x2, x2. Falta acá x2. Sería x3, x3 y x3. x3 es igual a y3, y3 y y3. Ok, ahora sí. Ya. Y si no se da ninguno de estos casos, entonces choca, o que si sí choca o no, va a ser falso. Vamos por acá. Ya. Teóricamente hay como 9 condicionales más o menos, en donde tú le vas a preguntar si sí choca al menos uno de los vértices de tu triángulo con uno de los vértices del otro triángulo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 condicionales y la décima por si no ocurre ninguno de los casos. Vamos a darle valores para probar. El primer punto que sea 2,3, el otro va a ser 4,5, 6,7. Y ahora vamos a crear otro triángulo que se va a llamar lo mismo. Para darle un poquito de simplicidad, el primer punto va a ser, que era 6 y 7, ¿no? El segundo punto es 4 y 5. Y el último es 2 y 3. Ok, ahora queremos saber si entre estos dos triángulos, bueno, no, en este caso van a ser, porque son todos los puntos iguales, no vamos a reclamar este. Solo vamos a copiar un punto, el último punto, 6 y 7. Los otros vamos a crear lo que sea. Ya. Ahora sí. Un punto tiene que chocar, como dice en su ejercicio. Al menos un vértice tiene que chocar del otro. Y sí, si nos vamos a... Esto no sé para qué se abrió antes del anterior. Si nos vamos a inspeccionar, tengo el triángulo 1, tengo el triángulo 3 en este caso. Este es el otro. Aquí pueden ver que este tiene en vértice x1 igual a 2 y y1 igual a 3. Acá en algún punto x1 es igual a su x3 y algún y. Su y1 es igual a nuestro y3. x3 y y3 es un vértice. Y x1 y x2, bueno, x1 y y1 es otro vértice. Entonces sí van a chocar. Pero queremos comprobar. Y le vamos a preguntar al triángulo, no, oye, saluda hecho de coditos, ¿con cuál? Con este triángulo. Con el triángulo 3. ¿Saluda? Va a decir que sí, porque sí, efectivamente sí saluda. Esta también es una manera de hacer interacción de objetos. Esta es una manera de hacer interacción de objetos. Esta es otra, donde directamente dos objetos se están relacionando. Este objeto de acá tiene de parámetro otro objeto, este objeto de aquí, y va a hacer relación con él. Este tiene sus propios atributos y este también tiene sus propios atributos. Lo único que quiero hacer es comparar atributos. Y sí, en este caso sí. ¿Qué pasaría si vamos a crear otro triángulo? No choca ninguno de sus puntos. Vamos a crear cualquier cosa. Ya. Lo mismo, con el triángulo 1 quiero saber si choca de coditos con el triángulo 4. ¿Choca? No, no choca en ninguno de sus puntos. Y sí, si se van a lo de inspeccionar. El triángulo 1 acá. Es el otro. Y el triángulo 4 acá. Sí, su x1, o bueno, alguno de sus x con alguno de sus x no son iguales. Y el y, pues ninguno también es igual. Entonces sí, en ningún momento van a chocar en algún vértice. Ya. Esta es una manera de hacer, hay varias maneras de hacer, eso depende de su lógica. Pero la interacción de objetos ahí está, en donde un objeto está preguntando y está comparándose con otro objeto. La primera ya hemos hecho. La segunda lo mismo, solo que esta vez tienen que chocar dos puntos. Háganlo para probar. Eso les diría. Es como simplemente cambiar estas condicionales. Pueden copiar todo esto. Y pueden decir choca de... ¿Qué se llama esto? Choca... apoyo. Sí, saluda coditos, no.
es apoyo. Es apoyo. ¿De qué? De otro triángulo también. Y lo mismo, ya no van a ser estas condicionales. Van a ser que al menos dos vértices estén chocando. Y eso ustedes ya en sus condicionales van a tener que comparar. Dos vértices de un triángulo tienen que chocar con dos vértices de otro triángulo. Sí o sí. Para eso acá pueden añadirle otro i. Y aparte de esos dos, tienen que chocar también, ponte estos dos. Si sí chocan esos dos, entonces sí hay apoyo. Bueno, esta vez vamos a poner ese apoyo. Que nos choca ese apoyo. Y en este caso ya estamos llevando dos vértices. El vértice x1 y y1. También el vértice x1 y y1 no. En este caso vamos a comprar otro vértice. Pero están comparando el mismo vértice con otros dos del otro. Está comparando con x1 del otro triángulo, y1 del otro triángulo, y x2 y y2 del otro triángulo. Dos puntos se están chocando. Pero también le puedo decir que quiero que dos de estos puntos choquen con otros dos de los puntos del otro lado. Vamos a poner... va a ser muy largo. Quisiera que lo hagan ustedes, la verdad. Solo es larguito. Pero a ver, vamos a hacer para al menos el punto 1, para el x1. Vamos a ahorrar un montón de código de acá. Ya. Esto también. Ya, ¿qué pasa? Aquí ya están chocando dos puntos. Pero no son los únicos dos puntos que existen. También este primer vértice... no, ¿dónde está? Para x1 y para x2 con y2. Aquí ya estoy comparando dos vértices de un punto con dos vértices del otro punto, pero tengo que tomar en cuenta todas las posibilidades. Para eso nos vamos a hacer apoyo de, no sé, de Word para todos los casos posibles. Hay muchos casos posibles y para no confundirnos vamos a utilizar de apoyo. En este ya hemos visto que como es de 1 a 1 es más fácil, pero ya cuando llevamos de 2 a 2 hay varias probabilidades de que el primer punto choque con el primer punto del otro, pero también que el segundo punto choque con el segundo punto. Eso es un caso. También se puede dar que el primer punto ya también choque con el segundo punto, o que el segundo punto choque con el primer punto. También es un caso. Pero también hay un tercer o cuarto caso, donde el primer punto está chocando. El primer punto está chocando con el tercer punto. Y este otro segundo punto está chocando ya sea con el primero o también con el tercero. Digo, con el segundo. Aquí creo que hay más casos. 1 a 1, 1 a 2, 1 a 3. Sí. Pero de 1 a 1 también puede estar chocando. Uy, hay muchos casos. Hay demasiados casos. Vamos a poner así. De 1 a 1, para cuando choca de 1 a 1, o sea, del punto 1 al punto 1, van a ver el caso de que el otro punto, que es el punto 2, puede chocar con el punto 2. También que el punto 2 puede chocar con el punto 3. También que el punto 3 puede chocar con el punto 2. Y también que el punto 3 puede chocar con el punto 3. Ahora, ¿qué pasa cuando el 1 choca con el 2? Se puede dar el caso de que el 2 igual choque con el 2, no, con el 1. De que el 2 choque con el 3. De que el 3 choque con el 2. No, con el 2 no puede chocar con el 1. Y que el 3 choque con el 3. También puede ver el último caso, solo para el punto 1, donde el punto 1 choque con el punto 3.
o con el vértice 3. En este caso, el punto 2 puede chocar con el punto 1, el punto 2 puede chocar con el punto 2, pero también el punto 3 puede chocar con el punto 1, también el punto 3 puede chocar con el punto 2. Hay todos estos casos posibles para cuando el 1 choca ya sea con el 1, con el 2 y con el 3. En todos estos casos de acá puede haber ¿qué es? Un abrazo, un apoyo. Esperen un momento, voy a contestar. Un momento, por favor. Ya, perdón chicos, era de un trabajo. Ahora, ok, ya tengo los puntos, pero esto solo es para cuando el vértice choca con 1, con 2, con 3. ¿Han visto todas las posibilidades que hay? Y todas esas posibilidades yo tengo que tomar en cuenta. Y para eso, pues, va a ser muy largo. Pero lo vamos a hacer, al menos para este punto. Entonces, esto lo podemos cerrar, esto lo podemos cerrar. Es aquí. Triángulo para el segundo. Ok. Ya hemos tomado en cuenta un... Vamos a ver esto acá. Esto acá. Ahora sí, vamos a tomar en cuenta para el punto 1. Cuando x1 y y1 chocan con x1 y y1 del otro punto. Entonces, ¿qué probabilidad hay? Hay la probabilidad de que el punto 2 del otro punto y el punto 2 del otro punto, ya sea del otro triángulo, también choquen. Para eso le vamos a decir lo mismo. x1 y y1, para que no nos confundamos, vamos a poner todo entre paréntesis. ¿Ya? Y aparte, quiero también decirle que x2, este x2 del triángulo 2, se compare con el x2 del otro triángulo y y2 se compare con el del otro triángulo. Ok, si esos dos, acá hasta acá, si dan 2 puntos, entonces sí hay un apoyo. Si no, otra vez, vamos a preguntar. Y esta vez vamos a tomar en cuenta el x1 y el y1 del primer triángulo, o sea, esta parte de acá. Vamos a copiar todo. Uy, qué pereza. No. Acá. Si el punto 1 y el y1, bueno, el x1 y el y1 del primer triángulo chocan con el segundo, pero también el punto 2 y el punto 3. O sea, del triángulo de x2 choque con el x3 del otro, o sea, del tercer del triángulo, y también y2 choque con y3.
Ese es otro caso. También hay el caso, el último, bueno, hay dos más. Es acá. En este caso también apoyo va a ser verdadero. Else if. Ahora faltan dos casos. Cuando ya también del triángulo 3, o sea x3 y y3 choquen con el punto 2, con x2 y y2, ok. Y falta uno más. Apoyo igual a true. Else if. El último caso donde cuando el punto 1 del x, bueno, triángulo 1 y punto 1 de otro triángulo chocan, entonces un vértice 3, x3 y y3 chocan con el punto 3. En ese caso también apoyo va a ser igual a true. Ya. Ahora, ya hemos hecho para un punto, para cuando choca 1, 1. Nos falta hacer esto 3 veces más. Para cuando 1 choca con 2, para cuando 1 choca con 3. En teoría van a ser todos estos casos. 3, bueno, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 15 casos más o menos. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4. 4 casos. Así. 1, 2, 3, 4. No, no serían 15 casos. 1, 2, 3, 4, 4, 12. 12 casos. Van a haber 12 casos. Y ya hemos hecho 4. Haríamos el resto. Sí, hagamos el resto de una vez. Ya va a terminar. Vamos a copiar todo esto. Está acá. Ya. Y ahora le vamos a poner para cuando el punto 1 choca con el punto 2. ¿Dónde era? 1, 2, 3, 4. Desde acá. Choca con el punto 2. No sé, con Y2. Cuando choca con Y2, vamos a poner que el triángulo 2, X2, choca con el triángulo 1. Bueno, con el punto 1. Con Y1. Aquí directamente, cuando X1 choca con Y2, vamos a poner todos directamente acá. Con 2, estamos tomando en cuenta el punto 2. Cuando choca con el 2. Al final les voy a pasar todo el código, pero por eso es un poquito para confundirse cuando lo ves así. Ahora el punto 2 está chocando con el punto 3, ¿sí? X2 con X3. Ahora el X3 está chocando con X1. Con el punto 1. Y el punto 3 con el punto 3. Ok, ya está, ahí está bien. Ahora lo último. Bien. Vamos a decirle que el punto 1 choca con el punto 3. ¿Desde dónde sería? Desde acá. Con el punto 3. Cuando choca con el punto 3, todos los vamos a volver. 3, 3 y 3. Cuando el punto 1 choca con el punto 3, el punto 2, este de acá, choca con el punto 1. Cuando el punto 3 choca con el punto 2 también. Y cuando el punto 1 choca con el punto 3, el 3 puede chocar con 1, que ya es lo mismo básicamente. Y no, en este caso chocaría con el punto 2. Sí, con el punto 1. Esto es irrelevante, la verdad, pero bueno. Punto 3 choca con el punto 2.
aquí me estoy dando cuenta que algunos van a ser irrelevantes. 1, 1, aquí no. 1, 2, este de aquí va a ser irrelevante. Bueno, sí, porque va a ser lo mismo básicamente. Que el punto 2 del otro choque con el punto 1. Entonces el punto 2 choca con el punto 2 también. Aquí nos hemos equivocado cuando el punto 1 choca el punto 2. Punto 1 choca el punto 2. No toca el punto 2. El punto 2 choca punto 2 igual. El punto 1 choca el punto 2, el 2 al 3 también. El 3 al 1 y el 3 al 3. Sí. El punto 2 no, porque está ocupado. El punto 2 tampoco al 2, porque también está ocupado. Seguía. Aquí el punto 1 está ocupado, entonces todo lo normal. Sí, todo lo demás está normal. En este caso del punto 1, el punto 1 está ocupado. No hay el punto 2, solo chocaría al punto. El punto 1 está ocupado del primero. Ah, no, perdón. Estoy hablando al revés. Ya, este está mal. Sí, este está para irse. El punto 1 está bien. A ver cuáles más están de más. Este está de más. No, este está bien. Ah, perdón. Ya, ahora estoy confundiendo en algo. 3, 2, 1. No, solo ese caso. Entonces solo este estaría de más. ¿Dónde está? Sí, es este. Es... Ya. Aquí falta uno. Cuando el punto 2 puede chocar a el punto 1 del otro. Ah, sí, no sé por qué hemos borrado entonces acá. Solo era cambiar una cosita. Cuando es más largo es más complicado estas cosas. Ya. Cuando el punto 2 choca el punto 1. No, lo estamos acá. Choca el punto 1. Luego que el 2 al 3, sí, está nuevo. Ok. Ok, ya está. Ahora vamos a comprobar qué error hay. Ah, lo del final. Cuando no se da ninguno de los casos, el apoyo va a ser falso. Ahora sí. Vamos a probar. Puede haber alguna falencia de que nos hemos saltado algún caso. Para eso ya tendríamos que entrar mucho en lo que es todas las probabilidades posibles. Un poco de estadística. Pero hasta donde yo he visto, todos estos casos son los que se pueden dar. Tal vez hay más, vamos a ver después. Vamos a crear un triángulo X. Bueno, vamos a poner que sea el primer punto el que se una algún punto del otro y el segundo punto también. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ahora vamos a crear otro triángulo donde X1 va a ser, no sé, 8, 9. Ahora sí, vamos a poner dos puntos parecidos. Uno que era el 2, 3 y el otro que era el 4 y 5. Okay. Como podemos ver, acá y acá,
entre el triángulo 1 y el triángulo 2 hay dos puntos que se van a chocar. El x1 es igual al x2 del otro. Y también el x2 del primero es igual al x3 del otro. Ya, eso está bien. Pero también tenemos que ver los y. El y1 de un triángulo es igual al y2 del otro, que igual es perteneciente al x2, que es igual de nosotros con el x1. Y el y2 es igual al y3, que igual es lo mismo que decir al x3 con y3. Sí van a dar lo que es su apoyo. Pero le vamos a preguntar, ¿es apoyo de qué? De este triángulo. ¿Es apoyo? Sí, sí es apoyo. Lo mismo, vamos a ver. Como ya hemos comprobado de que sí es apoyo, vamos a darle cualquier número para ver. Igual le vamos a preguntar, ¿es apoyo? ¿De qué? De este triángulo. Bueno, no es. Porque si van a ver en sus inspecciones, no tienen puntos parecidos. Ya, este caso de este ejercicio es más ver las probabilidades o todas las consecuencias de casos posibles. Es un poquito largo, eso sí, pero tienen que ser. Ya, con eso hemos visto este 2. Y ahora lo mismo, pero para decir que ningún punto está chocando. Este está muy fácil. Ya hemos hecho para los dos casos, para el primer caso, ahora para el último caso. Bueno, de los tres primeros que estamos viendo hoy. Estos dos últimos casos los vamos a dejar, porque es hallar intersecciones. El tercer caso te está diciendo public boolean igual. Es apoyo y este que era. Es disasociado, creo, ¿no? Es disasociado, ok. Asociado. ¿De qué? Igual, de un triángulo, bueno, de un tipo triángulo, de nombre triángulo, igual, para no variar. Triángulo. Ok. Ahora lo único que le vamos a decir es que ninguno de esos puntos se choquen. El 1, el 2 y el 3. Podemos poner directamente esto. Porque igual aquí estamos comparando todos los puntos. Cuando el punto 1 choca con al menos uno de los puntos del otro. Y el punto 2 también con alguno de los puntos del otro. Y el punto 3 con alguno de los puntos. En este caso, pero lo vamos a poner al revés. Primero es un true. Y si choca en al menos algún punto, bueno, va a ser falso. Si al menos un punto choca. No tiene que chocar con ningún punto. Y el último caso, cuando no choca ninguno de los puntos, en ese caso sí va a ser true. Y ya. Vamos a ver. Triángulo 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y el segundo triángulo con cualquier número. La cosa es que no choquen. Y le pongo, ¿es disasociado? ¿De qué? ¿Del triángulo 2? Sí, sí es disasociado. Porque ninguno de esos puntos chocan. Ninguno de los puntos choca con algún punto del otro. Ahora vamos a probar uno donde sí choque. Este punto de acá. El punto 2 es 2, 3, creo. Si van a chocar. Y le puedo preguntar, ¿el triángulo 1 es disasociado del triángulo 3? Ah, no es disasociado. O sea, sí, en algún punto está chocando. Entonces le puedo preguntar, oye, ¿eres apoyo del triángulo 3? ¿Sí o no? No es apoyo, porque apoyo se refiere que dos puntos choquen. ¿Pero qué? ¿Saluda de coditos con el triángulo 3? Sí choca, porque hemos visto que un punto sí es igual que el otro punto. O sea que en algún punto sí van a chocar.
En este caso al revés. Si le decimos si va a chocar de coditos al triángulo 2, donde sabemos que ninguno de los puntos chocan, te va a decir que no. Y peor, si no ha chocado de coditos, no va a chocar, no va a ser apoyo. Pero sí es disasociado, o sea que no choca en ningún punto, o están muy separados. Sí, true. Hasta ahí ya hemos hecho los 3 primeros casos. Cuando solo de coditos, cuando es apoyo de otro triángulo y cuando es disasociado de otro triángulo. Hasta acá, ¿hay dudas? Estamos haciendo la primera parte de 1, 2, 3. Nos falta estas dos que lo vamos a ver en la siguiente clase. Bien, ahora sí. ¿Hay dudas? Les voy a pasar el código, les voy a pasar todo. Pero la cosa es que hayan entendido o si no tienen dudas ahora mismo para despejarlas y no se vayan así. Sí, yo tengo una duda. A ver, dime. Por ejemplo, bueno, en sí en el examen nos dice que todas esas propiedades corresponden a los triángulos equiláteros, ¿no? Entonces uno ya asume de que el usuario te va a dar datos, o sea, coordenadas de triángulos equiláteros, o tenemos que condicionar eso más. De por sí no, porque te están diciendo que el triángulo es equilátero. O sea que sí o sí van a ser triángulos de rectas iguales, ¿verdad? En ese caso tú tendrías que darle a un triángulo sus puntos de vértice con puntos que ya tú sepas que sí son equiláteros. Si quieres, puedes añadir una condicional antes para decir que sí es equilátero o no es equilátero. ¿Sabes lo que significa que sea equilátero, no? Que, ¿cuál era la teoría de equilátero? De que sus Que tres lados sean todos iguales, lados ¿no? son iguales. Sí. Sí, sí. Entonces, para eso vamos a hacer una tercera fórmula acá. En este caso no importa mucho en estos puntos. En el triángulo, para estos 3 primeros casos, de solo de coditos, es apoyo, pues disasociado. No importa realmente si es equilátero, la cosa es que dos de sus puntos choquen. Y si dos puntos chocan, se puede decir que ya funciona. Si tú quieres decirle ya de por sí antes de que es equilátero o no es equilátero, tendrás que crear otra condicional o otro método para saber si es equilátero o no. Para eso vamos a ver la siguiente clase lo que es, le vamos a agregar la fórmula de recta, lo que les estaba diciendo, para que se sume la distancia entre dos puntos. Y le vamos a decir si la distancia del punto A es igual a la distancia del punto, bueno, la distancia del punto A al punto B es igual a la distancia del punto B al punto C y del punto C al punto A. Si sí son iguales, es equilátero. Y entonces vamos a pasar a estas formas. A saber si abraza completamente, o sea, si en algún punto de su recta choca con el punto de alguno de los vértices del otro triángulo, como en acá, o si es parte del otro triángulo, o aquí, si solo dos puntos chocan, no si los tres, no tiene que chocar los tres, para nada, solo es parte. Eso ya vamos a ver la siguiente, pero para estos 3 primeros casos no es del todo necesario que sean equiláteros. Podemos hacerlo, sí, pero no es necesario. Para eso ya casi, porque tenemos que saber las rectas. Por eso ustedes antes pueden crear como un método aquí tranquilamente, diciendo de boolean, no sé, igual boolean es equilátero. Eso le están preguntando. Aquí si te dice la distancia, bueno, le vamos a decir si la distancia de x1, bueno, no sé cuál será la fórmula de distancia de rectas, me acordaba, pero ya no me acuerdo. ¿Cuál era la fórmula de distancia de rectas? Vamos a buscar. No, distancia entre dos puntos. Ok, sí, era esta. Está fea.
Ya. Si le digo, vamos a copiar esto acá. Sí. Math.sqrt de, vamos a ponerle de x2 menos x1. Ese es el primer punto para el segundo, más todo eso elevado al cuadrado a otro mat. Todo eso elevado al cuadrado más lo mismo. Ya, ahora sí de y2 menos y1. Ok, donde hay un paréntesis de más, aquí este es de acá. Correcto. Ya. Y este está con este de acá. Sí, es igual a la distancia entre el punto. Todo esto copiado. Parece un poquito largo esta parte, por eso lo quería hacer mañana. Este punto, si la distancia de ese punto es igual a la distancia entre el punto 1 al 3, suficiente. O del 3, no, del 2 al 3. Del punto 2 al 3. Y le vamos a agregar la última. Entonces, y también si la distancia del punto 1 al punto 3, vamos a buscar eso, también si la distancia de ¿hasta dónde sería? Hasta acá. Y la distancia del punto 1 al punto 3 con 1 también. La distancia del punto 1 al punto 2 es igual a la distancia del punto 1 al punto 3. Con eso basta realmente. Sí, entonces retornar true. Else voy a retornar false. Si no, pues no es igual. Perdón. False. Ya. Ahora vamos a dar unos ejemplos, solo para saber si son equiláteros o no. Ok. Ver puntos. No hay puntos, no hay puntos. No hay ejemplos que nos podamos dar. A ver.
¿Algún ejemplo? Pues la mayoría de veces se asume que es equilátero porque no hay muchos puntos para comprobar si son equiláteros. Sí, está feo encontrar ejemplos. Pues distancia de B a C es como sus X y sus Y, pero eso ya tenemos los valores, pero no hay ejemplos. ¿No tienen algún ejemplo que hayan visto, no sé, en su clase de cálculo, ¿no? Aquí, ponte este. Menos 4, 0, 4, 2 y 2 menos 3. Supuestamente es equilátero. O bueno, es barisímetro. Esto no es triángulo equilátero, ¿sí? ¿Será? Ahora vamos a ver. Menos 4, 0. Menos 4, 0. Punto es 4, 2. Bueno, cualquier punto. 4, 2. Y 2 menos 3. Este será equilátero, no sé. No, no es equilátero, esto es barisímetro. Baricentro. Sí, tiene sus tres lados iguales, ya sé, pero quiero ejemplos. Bueno, no hay ejemplos ahora, pero esa sería la fórmula. Cuando si alguien tiene ejemplos, lo puede probar. Yo no encontré ejemplos. Pero sería la forma de decir, es como decirle la raíz cuadrada de esta ecuación elevada al cuadrado más la de esta ecuación, o sea, de sus y's ya también. ¿Esto hasta dónde? Hasta acá. Ok, en algún punto sí se me ha ido, creo, las paréntesis. Eso está con esto. Esto está con esto y aquí falta otro. Este. ¿O no? Sí, sí, sí. Más core 3. Sí, falta uno acá. Ya eso lo voy a ver, lo de los paréntesis más tarde. No quiero. Teóricamente está bien, pero no quiero agobiarles mucho con lo de las últimas dos. Lo vamos a ver la siguiente clase ya con aquí lo vamos a grabar y ya.